se queda. Yo y me yo me quedo, traslado no. hacia acá, ¿sabe por qué? Porque está con nosotros el doctor Marcelo Pradenas, es ginecólogo de la Clínica Las Condes. Hola, Hola, ¿cómo doctor. estás, Karen? Un gusto saludarte. Gracias a usted Oye, por la porque invitación. vamos a hablar del útero, vamos a hablar de la menstruación, porque a veces nos preguntamos por qué menstruamos las mujeres. Y hoy en día se habla de muchas pastillitas que pueden eliminar esto. Ustedes consideran, entre comillas, molesto para muchas mujeres. Hay también anticonceptivos, ¿no es cierto?, que se usan y que pueden también hacer que amenorrea se llama esto, cuando deja de menstruar las mujeres. Y también de las enfermedades al útero. Vamos a poner el número ahí en pantalla para que nos escriban. Aprovechemos que tenemos experto acá con nosotros, un especialista, médico de la Clínica Las Condes, que nos acompaña para hablar de este tema. Y la pregunta más simple, ¿por qué menstruamos las mujeres? Es la mejor pregunta que puede hacer Karen. ¿Por qué? Qué bueno. La gran mayoría de las mujeres, yo te diría que el 95% de las mujeres no tiene idea por qué les llega la menstruación. Afortunadamente, cada vez tú le vas contando a tus hijas y a ti te contaron algo de por qué era esto, pero nuestras abuelas muchas veces no tenían idea de por qué les llegaba la menstruación. Entonces vamos a partir por lo más básico, ¿por qué una mujer sangra? La gran mayoría de las mujeres piensan porque están eliminando un huevito, que no se produjo en el fondo el embarazo, pero en general la menstruación llega porque se produce un sangrado en las paredes del útero. Y aquí tenemos algo, un esquema que es súper bueno que nos va a permitir ayudar. Imagínate, Karen, que yo te hice un corte aquí, transversal a ti. ¿Ya? Acá tenemos el útero, esto que está acá. Así chiquitito. ¿Sabes? Así de chiquitito es. Sí. Y esta parte interna que está acá se llama endometrio, la cavidad. Vamos a hacer un dibujo mejor para que esto quede mucho más claro, ¿ok? Alguien decía por ahí, es como el llanto de un útero defraudado. Hay tantas cosas para la menstruación, hay tantos mitos. Se decía incluso en la Edad Media que la mujer que le llegaba una menstruación estaba maldita en esos días. Incluso había pasajes en la Biblia que decían que efectivamente no se podía sentar en el lugar donde sentaba, era el que estaba maldito. Esta eres tú, Karen, la cintura que tienes. Gracias, ¿Okay? Gracias, doctor. Y este es el útero. La parte interna del útero se llama, esta es la cavidad endometrial. Cada vez en el ciclo ocurre que esto va engrosando. Digamos que es un ciclo normal, sin anticonceptivos, sin nada. Y por cambios hormonales también, este tejido se descama. Y como hay vasos sanguíneos en esta zona que está acá, se produce el sangrado. Aquí están las piernas. Y ese sangrado es el sangrado cíclico que se produce más o menos cada 28 días. Esto también las pastillas lo emulan, es decir, aquella mujer que está tomando un método anticonceptivo también hace un efecto similar en esto que está acá, que es el endometrio. Por lo tanto, es el primer concepto. Esta parte que está acá, que es el endometrio, es el que se descama. Y como hay vasos sanguíneos, se produce este sangrado. No es el huevito que se está eliminando, porque el huevito, el ovocito, el que elimina a cada mujer es 1000 veces más pequeño que eso. Por lo tanto, eso no provoca un sangrado. Doctor, buenos días. Hola, oiga, ¿cómo está? tenemos llamados ya para usted. Marisol desde Ñuñoa quiere hacer una consulta al doctor. Buenos días, Marisol. ¿Aló? Hola, Marisol. Buenos días, Julia. Buenos días, un besito, Karen. Un besito, Marisol. Te escucha el doctor. Dale nomás, Marisol. Mira, por una angustia bien grande, doctor, porque yo soy mamá abuela. Joven. Sí, relativamente. Y te cuento, yo tengo una chiquitita de 10 años. Te que me escuchamos. tiene muy asustada por su menarquia. Ok. Ahora te cuento porque hay indicadores en los cuales yo veo que puede haber ya un indicio a lo mejor. A ver, la pregunta es bien amplia, pero es bastante buena. Porque es el gran temor que tienen todas las mamás. ¿En qué momento va a llegar la primera menstruación? En general, en la mujer en Chile se dice que a los 12 años. Uno dice aquí, doctor, como le habré dado mucho pollo, como que las niñitas son distintas. El problema es que a nuestras abuelas era a los 14 y tiempo atrás era a los 15. Esto ha ido cambiando en el tiempo y cada vez vemos que la menarquia, o lo que pregunta la telespectadora, que efectivamente la regla se puede ir adelantando. Y hay ciertos indicios, hay ciertas cosas que a ustedes como padre, madre, en la casa le van a hacer sentido. Decir, bueno, si se desarrolla el botón mamario, que se llama telarquia, antes de los 8 años, o si hay desarrollo del vello pubiano también antes de esa edad, antes de los 9 años, uno tendría a sospechar de que efectivamente la menarquia o primera menstruación se va a producir antes de esa edad. Ahora, ¿es bueno, es malo que la menstruación llegue antes de la edad? Efectivamente sí es malo. ¿Por qué? Se detiene el crecimiento
Y podría haber detrás de esto algún problema neurológico que hiciese que efectivamente la regla se está adelantando más de lo debido. ¿Se retarda el crecimiento o se detiene? No, se retarda el crecimiento, o sea, el crecimiento óseo, la osificación, porque en teoría las mujeres siguen creciendo, pero la osificación se detiene en ese momento y por lo tanto la potencial altura que pudiese tener una niña de 1,60 m, 1,70 m la va a retardar y por lo tanto va a quedar ahí. Entonces es muy bueno la pregunta que ella hace porque si yo veo que efectivamente hay un desarrollo mamario antes de lo esperable o desarrollo del vello pubiano, es mejor que consulte a un especialista, un ginecólogo infanto-juvenil o bien una matrona, quien va a ser la que va a derivar y decir, bueno, hay que hacer tales exámenes para determinar si la regla está a punto de llegar o no. En general, la regla, la menstruación, lo que estamos conversando es parte de la esencia femenina, o sea, hay ritos para la menstruación, la cultura mapuche, por ejemplo, hacía que la abuela y la madre con sus hijas fueran a una choza especial con vestimenta especial para celebrar este día. Esto implica el inicio de la fertilidad y ese es otro problema. A mayor tiempo de adelanto de la menarquia, más probabilidades de que tengamos niñas fértiles y por eso el embarazo adolescente 13, 14, 15 años. Bueno, Marisol, hay que consultar entonces a un especialista. Vamos a una pausa comercial y seguimos con el doctor. Estamos recibiendo todas sus consultas, mitos y verdades de la menstruación. No se vayan. Álvaro, con el doctor Pradenas de la Clínica Las Condes, hablando de la menstruación, menopausia, enfermedades al útero. Estamos recibiendo un montón ya de tenemos preguntas. Vamos a llegar A ver. algunas. Vamos con la primera de Twitter. Mira, te pregunta, doctor Natalia, me inyecto Sayana, ¿está bien, no? Sí. Estoy amamantando y no tengo menstruación. ¿Es normal? Es súper normal, es una condición que la gran mayoría de nuestras mujeres preguntan. En el periodo posparto, cuando se está dando pecho, y es una cosa protectiva para que yo, el que estoy criando, en el fondo, no quedar embarazada, no les llega la menstruación. ¿Cuánto puede durar esto? Esto es relativo, pueden ser 6 meses si la lactancia es exclusiva, o puede ser hasta un año. Hay algunas pacientes o mujeres que en el fondo empiezan con su menstruación un poco antes de este periodo, cuando la lactancia no es exclusiva. Afortunadamente tenemos el postnatal, que es de casi 6 meses, lo que permite una lactancia exclusiva. Por otro lado, la pregunta que hacía Natalia, Álvaro, era que efectivamente este método inyectable provoca en algunas mujeres que no llegue a menstruación, lo cual es bastante cómodo. Y era una de las cosas que tú decías, Karen, en un principio. ¿Es bueno, no es bueno que me llegue la menstruación? Si efectivamente la menstruación no llega porque yo la estoy provocando por algún método anticonceptivo, la verdad que no es peligroso. Uno de los mitos grandes que existe es, hay que eliminar este endometrio, hay que eliminar esta cosa que tengo adentro. Y efectivamente no es tan así. Si yo estoy seguro que la menstruación no llega por una pastilla, por un método anticonceptivo, no es malo. Al contrario, nosotros somos hombres, nunca nos ha llegado una menstruación, por suerte, gracias a Dios, porque efectivamente es molesto, es desagradable, al menos 5 días al mes tener la menstruación, andar con la toalla. Dependiendo del flujo, además, si es normal. Dependiendo del flujo, si es... lo normal? Lo normal en general son 5 días, no más que eso. Cuando ya supera los 7 días o 10 días, se les dice mejor consulte. Y en cantidad es difícil porque uno dice menos de 10 ml, más de 80 ml, pero ml nosotros no lo estamos midiendo. Claro. En general se recomienda que si la toallita se tiene que cambiar cada más de 1 hora, o si aquella mujer usa toallas nocturnas, que son las que absorben más, y además impide su calidad de vida, porque hay mujeres que se programan, dicen, ya, me va a llegar la regla, no puedo hacer deporte, no puedo salir de la casa porque se me va a pasar la ropa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en ese caso, nosotros siempre recomendamos que consulte, porque por lo demás, hagan el siguiente ejercicio. Cada vez que se abren estos vasitos que conversábamos, se pierde sangre. Y por lo tanto, mientras más sangre pierdo, más probabilidades tenemos de tener anemia. Entonces, es muy importante la pregunta de cuánto es lo normal. No más de 7 días, ojalá 5 días, y en una cantidad que sea tolerable y aceptable. Eso para no tener una calidad que no afecte a lo mejor la no afecte la calidad de vida, sí. ni tampoco traiga esto otras enfermedades como lo que te mencionaba yo, que era la anemia. Oye, Vanessa Temuco está llamando. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias, buenos días. Buenos días, te escuchamos. El doctor está aquí atento a tu pregunta. Dale. Quería hacer una consulta al doctor. Mire, yo hace poquito que tuve a mi bebé, hace 12 días, y también aproveché de operarme para no tener más hijos. Entonces, la verdad es que conversaba con algunas personas, como más viejitas, y me han dicho que esto, el tema de cortarme las trompas, podría a lo mejor alterar mi ciclo menstrual. Yo quería saber efectivamente si es tan así o no. Vanessa, la verdad que no. Y tu pregunta es una pregunta súper común. Cuando se produce la esterilización tubaria, lo único que uno hace es la trompa, que es muy delgadita, se corta. Nada más.
Si tú tenías ciclos menstruales irregulares antes de esto, antes de tener bebé, esto se debe solamente a un cambio hormonal, no a que te esterilizaste. Hay estudios que señalan que tal vez ese proceso de esterilización podría adelantar la menstruación en unos 2 o 3 años porque hay una irrigación que iría al ovario y quería que el ovario funcionara en menor frecuencia o menor cantidad en el tiempo que se determina. Pero no va a traer problemas como que te haga engordar, te cambie el humor, altere tus menstruaciones. Tus menstruaciones, si se alteraban de antes, lo mismo van a ocurrir después de la menstruación, después de la esterilización. La esterilización solo es un fenómeno mecánico, no un fenómeno hormonal y por lo tanto no va a alterar tus periodos. Tenemos más preguntas. Así es, Muchas doctor. gracias, Vanessa. Javiera te pregunta lo siguiente, dice, tengo un quiste en mis ovarios, mi regla era irregular, me dieron pastillas anticonceptivas, me dan vómitos y se me hinchan las manos. Te pregunta por qué pasa esto. En general eso es por el compuesto que tiene el anticonceptivo. No todas las mujeres funcionan de la misma forma ante un distinto anticonceptivo. En el mercado existen más de 50 anticonceptivos, muchos de ellos tienen distintos nombres pero el mismo compuesto. Pero no todas las mujeres funcionan y responden de la misma forma a los anticonceptivos. Tal vez tu vecina, tu amiga, con la misma pastilla no le va a pasar absolutamente nada. En este caso, el dolor de guatita, puede ser dolor de las mamas o la hinchazón, indica que no estás reaccionando de la mejor forma ante ese anticonceptivo y por lo tanto la recomendación es consultar y cambiar por otro compuesto, por otro tipo de anticonceptivo. Oye, muchas gracias ahí por el llamado. Doctor, siempre nos quedamos ahí cortos de tiempo. Son muchas las preguntas que estamos recibiendo. Tanto en Facebook sí, como así en es. Twitter. Así que vamos a tener que invitarte de nuevo para que nos Yo acompañes. feliz de acompañarlo y seguir conversando de Sí, este y tremendo otros temas más tema. interesantes. Así es, cuáles son los anticonceptivos que son más Gracias, recomendables, Julián, el horario, Karen, Álvaro, cómo- muchas gracias. Así es, tremendo tema. Hoy tenemos, si tú querías, vamos a ver una promoción.